Buenas, ¿qué tal? Este, bueno, acá estamos esperando que se conecte la Sabri. Ahí estamos, Cris. Bueno, bienvenidos a todos los que se están sumando. No sé si se escucha bien, ahí estamos esperando a Azul El Mar Film, que es la Sabri Moreno, la directora de la peli. Perfecto, Cris, muchas gracias. Esperamos un ratito que se conecte la Sabri. Perfecto, Yanni, muchas gracias. Ujú. Azul El Mar no puede unirse, me dice. A ver, vamos a intentar nuevamente. Nos vamos a invitar de vuelta a Sabri, a ver qué pasa. Ahí está, ahí vamos, Ahí Sabri. estoy. Sí, ahí Ay, estás. sí, porque se cortaba, pero ahí volvió. Sí, 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 ¿Me ahí está. escuchás bien? Te escucho perfecto. ¿Vos a mí? Buenísimo. Sí, muy bien. Espera que Ahí acomodo estamos, entonces. un poco el celu que se me cae. Ahí estamos. Sí, yo lo tengo apoyadito ahí. No sé si en cualquier momento se cae también, pero bueno, Sí, no pasa sí, nada. en estado inestable, pero bueno, ahí vamos, querida. Este, ¿Cómo va bueno, ahí? bien, bien acá, contentos con esta invitación de amigues de ADF. Sí, Ahí buenísimo. se va sumando de a poquito gente. Ujú. Bueno, vamos a aprovechar en todo caso a agradecer justamente a ADF, a toda la gente que se está conectando, obviamente, para compartir la charla, y a la gente de ADF, en particular a Pivo y a Cristian, que fueron los dos amigos que se comunicaron personalmente conmigo, eh, por el espacio, por la posibilidad de darnos este espacio a realizadores del interior también, para que podamos comentar un poquitito de nuestro trabajo y de nuestras perspectivas, nuestras miradas sobre el cine. Así Ujú. que me parece que está buenísimo esta impronta federal y con perspectiva de género que está poniendo ADF en estas charlas que están buenísimas, así que muchas gracias. Sí, buenísimo. Muchas gracias. Y gracias también a los que se están conectando en este día muy soleado. De una, Que tengan ganas de escucharnos y sí, compartir con nosotros esto. y viva Perón, viva Perón. Y viva Perón porque es el día de la lealtad también, o sea, es un día Ya. demasiado importante hoy. Sí, sí, definitivamente. Bueno, lo que podríamos hacer mientras se va conectando gente es arrancar con una muy breve presentación de nosotros dos para los que no nos conocen. Veo que hay amigos conectados, amigos y amigas, gente que laburó en la peli también, así que, Ujú. pero bueno, también hay gente que no nos conoce. Eh, También decirles que si tienen, la idea es que sea una charla como informal con Sabri, pero que si tienen preguntas, comentarios, lo que sea, que los vuelquen allí en el chat. Yo tengo un celu muy chiquitito, pero Vamos voy a a intentar. tratar de leerlo. ¿Vos llegás a leer las preguntas, Sabri? Leo, pero por ahí cuando hablo no presta atención, así que bueno, vamos a intentar. Está bien, está bien. Bueno, bueno, nada, vamos a ir viendo las preguntas que podamos ir contestando sobre la marcha, lo haremos y si no, al final haremos como una rondita si pinta. Ujú. Así que no duden en volcar las preguntas ahí en el chat. Bueno, nada, Sabri y yo somos dos realizadores cordobeses por adopción, en realidad los dos, porque Sabri es puntana, ¿no? Y yo soy Sí, porteño, así que hace tiempo largo que estamos los dos aquí en Córdoba, ya residiendo y desarrollándonos profesionalmente en esto del cine.
Eh, los dos estudiamos en la Universidad de Córdoba, este, la En la Sabria Nacional. en la Nacional, en la Universidad Nacional de Córdoba, y después, bueno, cada uno arrancó con su recorrido en el medio audiovisual, hasta que en un momento nos cruzamos, bueno, nos conocíamos socialmente de antemano, de estrenos, alguna que otra Sí, fiesta seguramente. sí, del entorno, digamos, pero no, no tanto personalmente. Exacto, no, no personalmente y no laburando aparte, no nos Ujú. conocíamos laburando. Y nada, y se dio la posibilidad en un momento de compartir un proyecto de un corto en el marco del 48 horas Film Festival, creo que se llama. Eh, hola, hola, ahí se me está cortando la Ahí Sabri. volvió. ¿Estás? Sí, se cortó un Ahí va. poco, pero ahí volvió. Bueno, 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 lo vamos manejando. Eh, en, en el marco del concurso este, que es un concurso donde en 48 horas hay que desarrollar un cortometraje desde cero, que te dan las pautas, es como un tour de force cinematográfico, está bueno como ejercicio y como experiencia, ¿no? Es muy disfrutable, Ujú. aunque un poco cansador también, 48 horas sin dormir. Pero fue una re Y, linda experiencia, digamos, conocernos así como en, en lo ujú. intenso de ese tipo de rodaje, digamos. Sí, estuvo re bueno, estuvo re bueno. Y bueno, nos conocimos ahí, pegamos buena onda. La Sabri ya se venía perfilando hacía rato como guionista y directora, también es montajista la Sabri, está asociada a ella. Y yo que soy un poco más grande, poquito, no mucho tampoco. Este, vengo ya desarrollándome desde los últimos años de la FACU como DF. Así que colaboramos de esa manera en el corto y nada, y quedó ahí un vínculo que después cuando apareció la posibilidad de hacer Azul el Mar para la Sabri, buscando DF me convocó y bueno, ahí arrancó el camino juntos, porque ya la Sabri viene hace unos cuantos años Hace con todo mucho. hace mucho, ¿verdad? Hace mucho. Bueno, y un poco quería comentar brevemente y te dejo a vos, Sabri, que cuentes un poquitito para la gente que no conoce cómo fue ese proceso de desarrollo, muy brevemente para que contextualices. Pero a la charla le pusimos contra viento y marea como una especie de homenaje o de referencia a lo que son los desarrollos de las óperas primas, ¿no? Y lo que implica para un realizador de Ujú, ópera prima, lo que implica filmar en Argentina, en realidad, con lo complejo que es hacer cine, ujú, pero particularmente lo complicado que es para un ópera primista, ¿no? Que tiene que estar buscando la confianza de productores, haciendo ujú. recorridos largos con sus proyectos. Y yo he tenido oportunidad en mi experiencia previa a trabajar con Sabri en otras películas de colaborar con varios operaprimistas y la verdad que son procesos complicados donde hay que mantener una entereza y una fortaleza en la convicción, sobre todo cuando son proyectos muy personales como el tuyo. eh, Hay que Ujú. mantener esa entereza para llegar a buen puerto a la larga. Así que nada, un poco por eso surgió el título de la El charla y título. como un guiño a la Y peli porque de ayer. estábamos filmando en el mar, además, Y y pues aparte, tuvimos días de viaje, pero sí. aparte, exacto. Así que bueno, esa es un poco la introducción para los que no nos conocen. Y ahora, Sabri, sí, si querés contar un poquitito brevemente cómo fue justamente ese proceso de desarrollo que te llevó la peli, que yo entré obviamente mucho después, ya a la hora de la realización, digamos. Sí, bueno, nada, era como vos decías, era, digo era porque ya, digamos, se materializó, ¿no? Pero en su momento era todavía esta idea de eh, algo muy complejo, muchas locaciones, muchos personajes, ambientación de época.
filmar en ajeno a donde yo estaba, digamos, porque era viajar a Mar del Plata. Mm. Entonces requería como un diseño de producción y a su vez la película era, digamos, el estilo, el perfil de la película era bastante autoral, personal. Si bien es un tema muy universal, estamos hablando de la familia y estamos hablando de relaciones y de vínculos, bueno, el abordaje de la peli era como una propuesta personal, entonces eso en el diseño, digamos, también era complejo para conseguir la financiación y también esa confianza de que como ópera primista, digamos, iba a poder llegar hasta el final y hacer la película. Y bueno, sí, el camino llevó 10 años, literalmente. Y en esos 10 años pasaron un montón de cosas, el guión fue creciendo, fuimos aplicando a distintos laboratorios, participando, digamos, con asesoramientos. Bueno, pensando y sintiendo mucho la peli como en el previo, y, y una vez que digamos, se materializó la idea de, ok, damos luz verde y vamos a filmar, que fue cuando, bueno, cuando se terminó de integrar el equipo y empezamos a pensar cómo filmarlo, ya para mí personalmente fue como un envión muy rápido, digamos, a cómo yo venía, digamos, con tiempos y procesos trabajando, fue como que de pronto, digamos, ya no eran ideas, sino todo se volvía real y en el día a día, bueno, llevaba y, y bueno, y ahí empezamos a conversar, que sí estuvo bueno cuando arrancamos con vos, Eva, que me acuerdo que conversamos un montón sobre el guión, digamos, como no sé cuántas veces habrás leído vos el guión, pero y además de que después hubo como otra reescritura, eh, pero como que nos tomamos un tiempo para conversar de los personajes de la historia, de qué se estaba buscando, más allá de como la fotografía en sí misma, Ujú. al máximo y eso estuvo bueno y estas conversaciones estuvieron muy buenas y también creo que nos ayudó un montón bueno, eso, como a construir esa confianza y esa intimidad y esa comunicación de ida y vuelta de ideas y de formas de hacer. Eh, y bueno, que después resultó en el matrimonio que fuimos durante el rodaje, digamos. Eh, A estuvo todo nivel, buenísimo. ¿no? Con las discusiones de todo Por matrimonio. eso, Sí, sí. absolutamente, un matrimonio con todo lo que tiene un Con- matrimonio. de una, de una. Eh, Así que sí. Ujú. Sí, y recuerdo, bueno, es cierto, los primeros, el primer abordaje que hicimos, porque nos reuníamos por ahí cada 15 días, una vez que vos me convocaste, qué sé yo, recuerdo que iba a tu casa, pasábamos todo el día Ujú, laburando sobre el guión y más que nada era eso, mi intención original era tratar de empaparme un poco, más teniendo en cuenta que venía siendo una historia como muy personal, este, en general todas las historias son personales, ¿no? Y tienen esa ujú. cuestión de fondo. Pero en este caso, nada, es algo muy autobiográfico tuyo, entonces la intención pasaba un poco por empaparme de la historia y de lo que, de las motivaciones de los personajes, entender por qué lado iba todo eso para que después el aspecto fotográfico decantar un poquitito de ese entendimiento o de ese estar como metido dentro de la historia, ¿no? Entonces creo que los primeros Ujú. 3 o 4 encuentros no hicimos otra cosa más que releer el guión, charlar de la historia, no arrancamos así de pecho con referencias ni Sí, y ni hablar de cuál. cine también en general y de filosofía, digamos, como empezar a hablar de un poco de todo de la vida, básicamente, sí. De una, ir dándole forma a todo eso. Este, y nada, y después ya arrancamos sí con el laburo más propiamente, con referencias respecto a la puesta en escena también, ¿no? Laburamos mucho respecto a la Sí, puesta a en escena. pensar eso, cómo retratar eso que se contar, pensando, digamos, los planos, cómo íbamos a usar la cámara, Mm, qué ujú, significaba filmar.
mayormente en exteriores, digamos, cómo íbamos a Sí, utilizar esa luz y, y sí, sí, sí. con algunas referencias que después en realidad fueron como un tapié en ese momento de de la pre, digamos, Sí, como un sí, disparadores que después, digamos, no es que nos estuvieran acompañando durante todo el proceso, pero sí como que nos ayudaron, va, no sé, yo pienso, nos ayudaron sí, como a sí, sí. generar cierta imagen, sensaciones que íbamos a salir a buscar, digamos, en ese rodaje, ya estando en Mar del Plata. Digamos. De una. Sí, después lo que fue sucediendo fue cobrando vida propia. Este, y nada, me parece que ahí funcionó un poco este trabajo que hicimos previo de tratar de ponernos en sintonía para poder desarrollar algo en conjunto. Ahí es donde Ujú, funciona, digamos, a la hora por ahí de tener que improvisar determinadas situaciones, porque el recuerdo que yo tengo del proceso fue que bueno, estamos mezclando un poco temas, pero se va dando de esta manera. Pasaba un poco por respetar, ir de la mano de lo que sucediera en escena con lo actoral. Es una ujú, película, vamos a contar un poco de qué va la peli para quienes no la vieron, para que se entienda un poco de qué estamos hablando. Es una película muy coral, es la historia de una familia, papá, mamá y cuatro niñas, adolescentes y niñas, púberes, dos varones y dos mujeres, que se van de vacaciones a Mar del Plata. Es la historia del viaje de vacaciones a Mar del Plata. Y la protagonista, la madre, está conflictuada internamente por cuestiones personales y sociales del deber ser, cuestiones que ya ahondaremos un poco más adelante. Y nada, y pasa un poco por ese lado. Y la Sabri lo que pretendía en algún punto era que la prioridad fuera lo que sucediera vincularmente entre esa familia y que de allí decantase todo. Entonces, ujú, a nivel planificación, yo venía de trabajar en otros proyectos previos donde por ahí la puesta en escena era mucho más estructurada y se había charlado de antemano, eh, y, y funcionaba como punto de partida para lo que se estaba rodando. Y en este caso, la propuesta de Sabri iba por otro flanco, ¿no? Que tenía que ver con que la ujú. puesta en escena estuviese un poco en función de lo que pasaba y que estaba vivo ahí en escena a partir de lo que trabajasen los personajes y los actores, y cómo se vincularan en esa familia diegética, digamos, ¿no? Este, entonces, nada, yo lo recuerdo como desde ese punto de vista poco planificado en la puesta en escena, ¿no? Un poco Ujú, abiertos a ver qué va a pasar. sí, sí. En realidad, digamos, es como planificado en el sentido de esa estructura que vos hablabas antes, digamos. De hecho, eh, bueno, si contextualizamos un poco, en realidad, digamos, en algunas situaciones había como sí planos y sí formas de filmar que habíamos pensado y que, digamos, como que queríamos trabajar con ciertos elementos, digamos, como parámetros que nos funcionaban como dispositivo para la peli, digamos, cómo íbamos a construir esa película, pero a su vez, digamos, estaba todo muy abierto, digamos, y era necesario tener una gran flexibilidad, que yo me acuerdo cuando te llamé, que te dije, mira, vamos a estar con 6 personajes, va a haber niñes, vamos a estar moviéndonos todo el tiempo, eh, y Seis esto, como que personajes en un auto, metidos en un auto. bueno, pero estar en un auto en un rato y después ya, digamos, digamos, son personajes que durante toda la película se mueven bastante, digamos, no, son muy pocas las puestas que son como quietas. Ujú. Y en todo esto del viaje y de lo que estaba sucediendo, que se contaba en la historia, digamos, era como, para mí, era como importante permitir ese movimiento, digamos, tanto en la escena como en la forma en que se van contando las cosas. Y, y también era para mí era primordial que cómo se integraran
Umbra con Beto, que son los personajes de Lola y Ricardo, los protagonistas, junto con las niñas, y cómo lograban construir ese vínculo que Ujú, se trabajó previamente, pero que bueno, había que ver en el set. También era la primera experiencia de las niñas filmando. Eh, ujú. Movernos o ir cambiando en el momento, tuviéramos esa flexibilidad que para mí, digamos, el sueño de filmar, me encanta filmar así. Yo sé que todo el equipo técnico lo sufre un montón, porque básicamente es como estar atento, A lo que digamos, pasa. en alerta, claro, en alerta segundo a segundo, y como estar Mm, muy conectado con lo que está pasando para poder reaccionar y acompañar. Eh, y también es como mucha incertidumbre, digamos, es muy poco el piso seguro donde uno pisa, digamos, justamente, es como estar de una, preparado para moverse. de una. Y, Y y de esa era la ahí, propuesta y, perdón, sí. no, y decía de ahí justamente ese comentario tuyo, la importancia, me parece que estuvo bueno ese proceso previo de llegar como sincronizados, porque me parece que Claro, en ese sentido es donde es una base construida sobre la cual uno puede llegar a tener esa claro. cintura o esa elasticidad a la hora de decir, Ujú, bueno, a ver, vamos por este lado o vamos por este otro lado, laburando con los ujú, personajes. Yo recuerdo que una de las referencias que a vos te gustaba mucho, para hablar un poco de ese laburo de pre y de lo que vos planteabas para la cámara, era Las Maravillas, la de Alice Rohrwacher, ujú. Rohrwacher creo que se pronuncia, que Italiana, tenía sí. como una cámara muy Directora que me gusta mucho. italiana. Sí, 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 sí. Y que trabaja particularmente en esa peli una cámara como muy, muy liberada, ¿no? Que Ujú, va siguiendo un poco lo que hacen los personajes y tiene esa impronta también, que después ujú. tratamos de aplicarlo en la medida en que teníamos la posibilidad. Digo, para mí fue como todo un desafío trabajar con esa dinámica en un proyecto donde básicamente eh, en el 80% de la película hay eh, 6 personas en cuadro, ¿no? Ujú, Entonces, digo, es elegir qué es lo que querés ver en ese momento y qué es lo que te va a funcionar ujú. después para el montaje. Porque Sí, pasan muchas cosas a la vez, ¿no? Entonces, la sí, necesidad por ahí de priorizar y de ir como ponderando, bueno, esto es lo que queremos mostrar en este momento, esto es lo... También sumado a que por ahí después no tenés mucho tiempo en rodaje, porque al ser tan coral no tenés tanto tiempo para cubrirte rodando por ahí algunos planos más cortos o rodando, digamos, desde otros ángulos alguna situación que después vos sabes que te va a servir en rodaje. Entonces, es tener como ese esquema de prioridades y nada, lanzarse un poco al vacío en el buen sentido, ¿no? Porque también es una exploración. sí. Eh, Sí, este, fue una búsqueda, y además, digamos, si lo pensamos en, digamos, en las pocas veces que nos pudimos como apoyar en esto de una apuesta clásica, ¿sí? Como del plano general y el plano contraplano, creo que lo hicimos dos veces nomás en toda la peli, digamos, en ciertas conversaciones. El resto, digamos, es como no lleva esa dinámica. Entonces sí, fue súper importante que vos fueras encontrando, digamos, cómo construir, y eso mismo que vos decís, tampoco es que había tanto tiempo en el día a día para hacer multiplicidad de planos, para tener tantas variaciones u opciones en el montaje. Entonces, digamos, los primeros dos planos ya determinaban cómo iba a resultar el resto de la escena. Digamos, los primeros dos planos hechos, filmados, ya determinaban cómo iba a funcionar el resto. Eh, y nada, estaba, bueno, eso, creo que tuviste una seriedad muy, eso, muy a flor de piel para poder estar en el momento con eso, con todo lo que implica. También me acuerdo cuando filmamos en el puerto, que fue un caos, porque, digamos, en muchas de las locaciones que filmamos en espacios reales,
y con gente, digamos, estaba como semi cerrado porque teníamos un cierto control del espacio, pero a su vez, digamos, no teníamos todo el control. Ujú, Eh, Más extra, bueno, más todo lo que implican como movimiento de gentes, más ujú, lo que hacían los personajes, y es como eh, estar concentrado, sin embargo, en eso que se está registrando en el momento, digamos, como que era nada, como que fue un trabajo muy logrado en ese sentido, digamos, de concentrarse y conectarse con lo que había que registrar en cada momento, digamos, en cierta forma como un documental también, como, ujú. porque fue un poco digamos, de acercamiento, de empezar con esta idea como de documental y después en todo caso ir acomodando. Eh, De una. pero Ujú. sí. Y que es un laburo, no para meternos en ese tema, ¿no? Pero que es un laburo que me parece que lo completaron con Martín Sapia, con el montajista, de manera como Sí. muy elocuente, ¿no? Es un Ujú, trabajo de diseño de puesta que después se termina de cristalizar en el montaje. Yo recuerdo haber visto el segundo corte y después los cortes definitivos y vi cómo fue esa evolución y cómo se fue limpiando un poco la narrativa y cómo a ujú, través del montaje lograron que la cámara, que venimos un poco hablando de la cámara y de cómo trabajamos la puesta en escena en el rodaje, terminó fluyendo realmente. Es una cámara que va, ¿no? Que avanza, que fluye, que vive. Yo me ujú, acuerdo que una de las cosas que vos me comentabas que querías en la pre era que la cámara fuese un integrante más de la familia, básicamente, que tuviese como esa soltura, sobre todo en convivencia con las niñas, ¿no? Esa frescura que tienen los niños que se lograron a través del trabajo con la directora de actores y bueno, y el trabajo que hiciste vos. Claro, exactamente. Y me parece que termina funcionando. Digo, yo siento que ujú. termina viendo una cámara bastante descontracturada en algún punto, que era la intención original, al menos de lo que charlamos, ¿no? Ujú. Este, y bueno, nada, y por ahí para meternos en otros temas, hay cosas que... fue una peli con un diseño de producción complicado, ¿no? Ujú, En el sentido de que filmamos en un momento, en una coyuntura socioeconómica compleja, donde había un montón de pelis que se habían caído, recuerdo, fue en noviembre del 2018, ¿no? Corregime, ujú. Sabri, si no, noviembre del 2018. Sí. Y el Inca estaba en plena crisis. Recuerdo que no sabíamos desde la producción si iban a liberar las cuotas del crédito o no. Ujú, Entonces estábamos todo el tiempo cortando clavos en pleno rodaje. Finalmente todo fue ujú, bien sobre rieles. Eh, pero hay un punto en particular que ayer lo charlábamos que para mí es fundamental, y que en su momento se planteó como alternativa y, y que hubiera hecho que la peli fuese una peli completamente distinta, que es el hecho de el lugar donde se filmó, ¿no? En este caso el Mar del Plata. En ujú. la historia básicamente es una traspolación de vivencias personales tuyas, de cuando eras niña y viajabas con tu familia a Mar del Plata de vacaciones y demás. Y recuerdo que vos te empecinaste en que había que rodar sí o sí en Mar del Plata, y se surgió en su momento por la complejidad de trasladar todo un equipo a Mar del Plata de 30 personas, porque la peli es un equipo mixto de básicamente cordobeses y marplatenses, pero la mayoría, el 80% somos cordobeses, y alguien, Y bueno, de Umbra, Buenos por Aires ejemplo, algunos y, también. y algunos de Buenos Aires también. Un equipo muy multifacético en ese sentido. Y, y nada, y se barajó, se llegó a barajar la posibilidad de decir, bueno, ¿por qué no grabamos directamente en Carlos Paz, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué las vacaciones de esta familia no se desarrollan en Carlos Paz? Y nos ahorramos todo el costo de trasladar 30 personas a Mar del Plata, alojarlas, darle de comer durante 5 semanas, más lo que duró la pre de determinada, de Ujú, acuerdo al rol de cada persona.
Y recuerdo que vos te pusiste muy firme en ese sentido. Yo no terminaba de entender. A ver, lo entendí en algún punto porque también ya seguramente vamos a hablar de eso. El mar tiene un rol fundamental en el sentido de que tiene que ver con el universo interior de la protagonista y hay un vínculo este, insoslayable, ¿no? Entre Ujú, Lola y el mar. Pero yo no llegaba a vislumbrar qué tanto podía llegar a verse eso en la película, ujú, eh, hasta que la vi terminada. Y realmente es increíble, la presencia del mar en la película lo es todo, básicamente. Entonces ahí entendí también cuando hablamos de esto de contraviento y marea y cómo a veces uno lleva sus convicciones y las defiende a rajatabla, tiene que ver también con esto de por ahí pensarlo desde una corazonada que hay que respetar, ¿no? De una intuición, como decís vos, que por algo está ujú, y por algo tiene que estar y llevarla al límite de decir, bueno, ok, nos vamos a trasladar y básicamente gran parte del presupuesto va a terminar destinado a eso, ¿no? Entonces, eso va a implicar, consecuentemente, que haya una serie de recursos que no van a estar a la hora de filmar y bueno, hay que convivir ujú, con eso también. Entonces, para mí fue una decisión en su momento difícil de parte tuya, pero que a la larga y, digamos, terminando de rodar finalmente con los recursos con los que contamos, que no fueron quizás los que pretendíamos a la hora de la pre o cuando volábamos con algunas ideas que se nos ocurrían y que hubiera estado bueno desarrollar, terminamos ujú. rodando con recursos bastante más acotados, pero yo creo que todo eso lo suple la presencia del mar en la película. Es muy poderosa la Ujú. rúbrica que le da el mar allí. Así que eso recuerdo habértelo dicho cuando la vi, cuando vi el primer corte que vi, y te dije, bueno, bien ahí. Y, y sí, incluso cuando nos planteábamos cómo íbamos a filmar ese mar, porque también era como para mí creo que para vos también la primera experiencia de ir a meternos al agua, cámara, digamos que no es lo mismo que meterte en una pileta, que es una especie, digamos, dentro de todo sigue siendo un espacio controlado, acá era meterse al agua, meternos con las niñas, meternos en noviembre, en donde el Sí. agua no es tan amable tampoco, eh, e intentar registrar eso que significa, digamos, para las personas que han ido a la costa y que disfrutan, digamos, de estar en todo lo que implica el mar, ¿no? De todo lo que tiene, tanto de contemplativo y de como de océano y de inmensidad, así como también de diversión, así como también de todo. Eh, que para mí también era importante, y como yo lo recordaba en mi infancia, lo que significaba ir, viajar para meterme al mar, porque era algo que en San Luis no había, en Córdoba no había, es decir, implicaba este desplazamiento, eh, y ese desplazamiento traía como esos beneficios, eh, era importante como trasladarlo también a eso, a la peli, y, y bueno, como capturar, que para mí eso fue lo más difícil de Azul, que después uno ya viéndolo montado y ya terminada la peli, nada, digo, wow, cómo captar todo eso, esa frescura y todo eso como, no sé, sensaciones que no son tangibles, digamos, como que son experiencias en realidad. Entonces, bueno, cómo decís vos, digamos, traspolar esa experiencia a través de los planos, a través de el agua, a través del color incluso del mar, que ahí vi que está Gonza, Está el Gonza ahí digamos, conectado. cómo trabajar después el color de ese mar y darle cierta personalidad. Entonces, bueno, era como todo un conjunto, pero sí era fundamental para la película. El título, de hecho, Azul al mar, surgió desde el día uno, digamos, de que empecé a escribir el guión. eh, y no, como en todas esas decisiones que se fueron tomando en el desarrollo y hasta que llegamos incluso hasta el día de rodaje, no dejaba de ser otra cosa más que eso, hablar de este
mar azul, sabiendo que el mar no es azul, digamos. Entonces, como eso era lo que significaba la película, de hecho, digamos, es como ir a Ujú, buscar eso, digamos, ir a buscar ujú, algo que no es. ujú. Eh, Y desde la mirada de uno de las niñas, digamos, también, ¿no? Esa noción del mar como, como ideal, ¿no? El mar azul, que después en color ujú, hubo que trabajar un poco para conseguir algo del mar azul, porque era bastante ujú, marrón por momentos o verde. y sí, Sí, de una. Y también esa sensación como intangible de la que hablas, que es inexplicable, que creo que todos compartimos en el equipo, ¿no? Que se vivenciaba mucho más allá del rodaje, porque a la hora de terminar el ujú, rodaje, todos éramos como una gran familia circense compartiendo muchísimo tiempo juntos en el hotel, comiendo en las piezas, era una par de hotel, entonces teníamos un espacio para juntarnos a comer y demás, y pasar noches enteras en la escollera del mar, con esa sensación que te despierta de la inmensidad y lo maravilloso que es ese espacio, ¿no? Entonces, me parece ujú, que eso finalmente termina de alguna manera, eh, quedó plasmado en la peli. No, la verdad que no sé cómo. Creo que también tiene mucho que ver, Sabri, el hecho de haber rodado el mar desde dentro, porque en algún momento también eso, desde lo técnico, fue una complicación. Obviamente que, ujú, digamos, no nos podíamos meter con la cámara sin un estanco, no nos podíamos acercar, mejor dicho, siquiera al mar con una cámara sin ujú, un estanco. Entonces, hasta que se tramitó el estanco y se consiguió y después se logró negociar y demás, fue uno de los recursos que, que pensamos como innegociables en ese sentido, ¿no? O sea, de repente ujú, resignamos la posibilidad de tener un cámara car, que era importante para las escenas de los autos. ujú, Resignamos la posibilidad de tener, bueno, una serie de recursos que habíamos visto con mucho entusiasmo en la pre. Ya llegamos a hablar sobre la posibilidad de usar zoom en cuadros, ¿de acordás? Porque habíamos estado viendo películas sí, de los 70 que nos gustaban mucho con esa estética más artesanal, si se quiere, que hoy ya no se utiliza sí, tanto, al menos en el cine más mainstream. Eh, la, la, la dioptría partida, la lentilla de dioptría partida de Palma, mejor dicho, ujú, que bueno, fueron todos recursos que finalmente no pudieron estar por razones de que no nos daba el presupuesto para tenerlo. Pero lo que sí en ese sentido terminó siendo innegociable fue el tema del estanco para poder rodar el mar desde dentro, que tampoco era que nos sumergimos con la cámara, pero sí nos pudimos no, no, adentrar ese espacio en el que convivía claro. la familia. Ujú. Sí, meterse con lo que implica, digamos, y eso que vos sos alto, digamos, y un poco más robusto que la mayoría de los demás que nos metimos al agua, digamos, el agua te mueve, te tambalea, digamos, no es un espacio tranquilo para filmar, estás como todo el tiempo conviviendo con el agua que va y vuelve, y, y también eso nos hizo tomar ciertas decisiones sobre qué lente íbamos a usar, que también me acuerdo, digamos, lo que implicaba el armado del estanco. Que no Eh, podías armar, lo tenías que armar con un solo lente y no podías después cambiar la focal, entonces era trabajar claro, y no íbamos vacío. a tener más tiempo, y entonces, digamos, era como, bueno, elegir con qué lente íbamos a trabajar, íbamos a registrar los planos que íbamos a registrar y cómo los íbamos a lograr. Eh, y bueno, y eso implicaba estar más cerca o más lejos de ciertos personajes. Y bueno, y nada, y para mí fue hermoso salir del mar, digamos, como todos empapados, cargando la cámara y empujando para salir, porque ya el mar como que nos había llevado bastante adentro, digamos, como fue, fue hermoso. Sí, 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 eran como jornadas épicas las que armábamos el estanco y nos metíamos. Por ahí está conectado Gianni también, que es el gripero de la película, que iba ahí Sí, firme, firme, sosteniendo el estanco, un estanco enorme, parecía una bandeja de empanadas de, de metal de fundición, una locura, pesado, difícil de maniobrar. Pero nada, digo, en algún punto renegamos a la hora de hacer esas cosas porque era muy complejo de rodar. No,
no habíamos Ujú, tenido ninguno la experiencia de hacerlo. Pero la verdad es que, y con todas las limitaciones de las que estamos hablando, como por ejemplo, no, el estanco había que armarlo con una determinada focal, lleva un tiempo muy largo de armado del estanco, muy largo. Entonces no había posibilidad después de modificar esa focal y había que registrar todo en la misma focal. Y nada, y después meterse, luchar contra la bravura del mar, tratar de mantener algunos planos estables, porque no era algo muy planificado lo que hacíamos, era básicamente, bueno, nos metamos y se les daban determinadas premisas a los personajes y ahí la cámara tenía que robar planos, básicamente, era eso, porque ujú. no había posibilidad de planificar mucho. Cada ola que venía era levantar el estanco para que no nos llevara puestos hacia la costa. Y nada, realmente fue un ejercicio interesante, pero es muy reconfortante cuando uno ve el resultado y cómo queda montado en la peli y es hermoso, es la presencia, lo que hablamos hace un rato, la presencia del mar en toda su Ujú. plenitud, ahí reflejada en eso. Y me parece que estuvo bueno priorizar ese recurso frente a otros que también hubieran funcionado muy bien. Por ejemplo, me hubiera encantado poder contar con lo de la dioptría partida, la lentilla de la dioptría partida, Y sí, ¿no? también. Cada Para, uno nos iba a ir como dando ciertas ventajas, ciertas formas de acercarnos a cosas que queríamos lograr. Pero bueno, sí, en esa elección también era como lo que vos dijiste, lo innegociable era el poder entrar al mar, digamos. Que habíamos como movido a todo el equipo, viajado hasta allá para lograr eso, digamos, era imposible que no lo registráramos. sí, 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 definitivamente. Y saliendo un poquitito, Sabri, de la cuestión esta un poco de la puesta en escena, ya volveremos sobre eso. Lo que me interesaba también que comentaras, y que yo lo viví brevemente, es cómo fue el tema del casting, no tanto del casting, sino el trabajo con niñas, con todo lo que eso implica, de una película, como hablamos recién, coral, con dos personajes, dos protagonistas adultos y cuatro niñas, y que en su momento recuerdo que nos involucraste en los ensayos. Había una directora, estaba Nancy, que era la directora de actores, Ujú, la coach de actores de los niños sobre todo, y ustedes trabajaban, hacían ensayos, venían haciendo ensayos desde hacía tiempo, pero recuerdo que en la pre, cuando ya estábamos todos instalados en Mardel, se continuaban con los ensayos ahí en el hotel y un par de veces nos invitaste a Lati, que era el director de sonido, y a mí para que nos involucrásemos en los ensayos y empezásemos a generar esa dinámica de estar presentes en escena, por decirlo de alguna manera, sobre todo ujú, de alguna manera relajar a los niños y romper con esa distancia entre el técnico y el actor, que se acostumbraran a que íbamos a ujú, estar ahí, que íbamos a ser claro, tanto el micrófono como la cámara un integrante más de esa familia y que empezase a fluir todo sí. un poco. Que me parece que eso también se termina viendo en la peli, digo, hay una naturalidad en cómo confluye vincularmente toda la familia, que tiene que ver con los ensayos que vos venías haciendo previamente con todos, y Ujú, se ve la familia, yo veo una familia ahí en ese sí. grupo humano. Sí, era importante, para mí era una de mis como preocupaciones, pero en el buen sentido, ¿no? De eh, pensar cómo lograr, era el tema de las niñas, eh, que pudieran realmente no sentir, vieran, digamos, lo que estábamos haciendo en todo el término de la palabra, lo disfrutaran, digamos, como que fueran esos hermanos, como que vivieran esas vacaciones y como que nos sintieran a nosotros, digamos, con todo lo que implica un detrás de escena, digamos, un equipo de 30 personas alrededor de esos personajes, que no los expulsara, digamos, de ese mundo, digamos, que además las niñas tienen, digamos, tienen esa capacidad maravillosa, digamos, como de poder armarse esa burbuja y poder ir eligiendo qué integrar.
Entonces era fundamental y también era su primera experiencia, era acostumbrarse a trabajar con la cámara, digamos, sin estar como postando o impostando o verse, sentir vergüenza o todo eso, sino como tomarlo como lo más natural posible dentro de lo que puede ser. Entonces sí, trabajamos mucho con Nancy, que fue la coach, en esos ensayos, preparando a las niñas para que comprendieran qué implicaba un rodaje, cómo iba a funcionar, qué les iban a vestir, que les iban a poner micrófono, digamos que la cámara iba a estar cerca, que después había que repetir, sobre todo el tema de las repeticiones. Eh, y como de nunca, sobre todo nunca salirse de escena, que creo que ahí estaba Juanchi recién, hasta que realmente se dijera corte, digamos, como que siempre estábamos en acción, porque también esto que vos decías, ¿no? De robar planos, de estar en el momento, era aprovechar como el momento del rec el mayor tiempo posible. Entonces, bueno, tenían que vivir en escena el mayor tiempo posible. Y, y bueno, y Nancy propuso la idea de que, bueno, que entonces empezáramos a hacer juegos dinámicos y de integración y que se acostumbraran digamos, por lo menos verles las caras, saber quiénes son y saber que los van a ver todos los días, digamos, y convertirnos en esa familia que después del segundo o tercer día de rodaje, digamos, ya lo fue, digamos, vieron las niñas, además Sí. cuando ellos llegaban al set, nosotros ya habíamos comenzado a filmar porque arrancamos generalmente con los planos de Umbra, Ujú. eh, entonces en realidad funcionaba como que nosotros estábamos filmando y ellos entraban en escena y se integraban a todo este Ujú. núcleo que estaba filmando y hasta que no terminábamos de filmar y ellos se iban, digamos, eso no se desarmaba. Entonces, bueno, esos preparativos previos fueron muy importantes y después las niñas, por supuesto que son puro amor además, como que digamos, y el equipo también los contuvo mucho, digamos, eso fue muy lindo en este equipo de Azul, de cómo se integraron eh, y cómo se acompañaron. Entonces, después, digamos, estar en set y estar filmando, digamos, era una experiencia linda, digamos, no era algo de, bueno, tengo que ir a hacer algo, digamos. Era como un juego. Yo Entonces, lo que veía en ellos es que se lo tomaban como un juego, pero a su vez con un costado de responsabilidad a la hora de filmar en ese sentido. sí, sí, Pero súper. Por lo eso digo, disfrutaban. tenían como esa, bueno, tienen todavía, digamos, esa capacidad de no perder ese juego y a su vez, digamos, entender que digamos, que estamos contando algo y que son parte de todo esto que implica hacer una película y Ujú, sentirse parte de eso. Así que sí, funcionó súper bien. ujú. Sí, 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 Me acuerdo después definitivamente. la fiesta post rodaje que las niñas imitaban nos Ale- hacían imitaciones al resto de los equipos técnicos, al director de arte, director de sonido, así al asistente. Fue muy sí, bueno ver esas interpretaciones. sí, sí, es verdad. Y por otro lado, el hecho que fue también, me parece una experiencia para todos, y sobre todo para las chicas de producción, ¿no? Que tenían que lidiar con este diseño complicado, el hecho de las limitaciones que implica trabajar con niñas, que yo la verdad que las desconocía. Alguna vez he trabajado en una película con una niña, pero no recuerdo haber vivido esto, y que tiene que ver con las limitaciones legales, ¿no? De que no Ujú. podés, de repente se te reduce mucho la jornada laboral. Nosotros teníamos todos los rodajes, teníamos que rodar todo por la tarde porque las niñas no podían dejar de ir al colegio e iban por la mañana. Entonces se liberaban a determinada hora y nuestros rodajes eran siempre por la tarde. Eh, con lo cual, yo te decía, no tenemos prácticamente tomas con el sol en el horizonte sobre el este porque filmábamos a la tarde. Lo Ujú. cual es anecdótico, ¿no? Eh, Pero tuvimos muchos atardeceres. Tuvimos muchos atardeceres y tuvimos algunos, es verdad que tuvimos algunos atardeceres donde la costa no corría de norte a sur, por ejemplo, donde hicimos En el bosque de la la, frontera. en el bosque de la frontera, y también donde hicimos algunas escenas de mar y algunas escenas que después no quedaron, como la de
la de los personajes con las sombrillas, tomando mate, jugando al ajedrez, donde Ujú. la costa tenía como una leve curvatura, entonces no podías ver el sol sobre el horizonte, porque obviamente no daba al oeste la costa, pero daba, por ejemplo, al norte, entonces veías el sol medio lateral sobre la arena, digamos, caía medio lateral y se veía plásticamente muy bello. Ujú. Pero bueno, también la otra limitante era no poder desplazarse mucho. Tuvimos que cambiar locaciones en ese sentido, ¿te acordás? Porque Sí, íbamos a en filmar Pinamar, una parte. una parte, unos interiores en Pinamar, y tuvimos que llevarlos mucho más cerca de encontrar una casa mucho más cerca de Mar del Plata, que era de donde eran originarios las niñas, para poder cumplimentar con esta reglamentación del traslado, ¿no? De que se podían trasladar hasta, Sí. no recuerdo ahora cuántos kilómetros. Y tampoco, si mal no recuerdo, podíamos rodar de noche con las niñas, salvo algún permiso Sí, especial no. que... Tener, sí, alguna excepción, pero sí, no podíamos filmar jornadas nocturnas. Que, digamos, en cuanto, la película son mayormente exteriores, en cuanto a Claro. exteriores teníamos uno solo, por suerte, que fue el que utilizamos, Ujú. y después los interiores sí los tuvimos que falsear, digamos, Sí, sí. sí, directamente los rodamos de día y día como si fuese noche dentro, ¿no? Sí, que digamos, sacando la conclusión, en realidad, digamos, como reviendo cómo fue el diseño de la película, básicamente todas las áreas y todo se acomodó Mm, para que los personajes, digamos, pudieran hacer lo que tenían que hacer, y eso incluía tener 4 niñas todos los días en ujú, set. ujú. eh, Parte que de en la jornada, ¿no? realidad, Porque vos recién lo sí, mencionabas, nuestra jornada duraba 8 horas 45 y creo que con las niñas podíamos estar 5 horas, ¿eran? 5 cinco horas o horas. sí, Sí, 5 horas. arrancábamos con Umbra y Beto, digamos, y terminábamos con los 6, digamos. Ujú, Pero sí. Pero bueno, digamos, es como a lo que iba con esta conclusión, es como decir, bueno, así, tuvimos que viajar a Mar del Plata, tuvimos que hacer esto, tuvimos que hacer lo otro, digamos. La cámara se fue, digamos, fue acompañando a lo que íbamos a necesitar. Y todo eso, digamos, como todo ese movimiento y esos sacrificios, si se quieren, ujú. eh, se acomodaron o nos permitían lograr lo que se logró en la peli, que es que, bueno, que los personajes puedan vivir las escenas, transitar lo que está pasando, digamos, y sentir esa frescura que se transmite en la peli, digamos, que era uno de los objetivos mayores, digamos, como era una película muy de actuación y de sentir y de sensaciones, entonces es como eh, lo ficticio no podía estar tan cerca, digamos. Claro, claro, de una, de una. Sí, yo creo que eso se ve, bueno, la peli tiene como transita por varios universos, ¿no? Que son, por un lado, el universo de lo cotidiano, donde hay una dramaturgia más clásica, si se quiere, que es el cotidiano de la familia, la vida en Mar del Plata, el transitar esas vacaciones, y por otro lado el mundo interior de la protagonista, que es Lola, que tiene otro carácter completamente distinto, mucho Ujú. más surrealista si se quiere, y más personal. Y nada, que en su momento me acuerdo que en el guión original ocupaba determinada cantidad de espacio, si se quiere, y Ujú. después de que se rodó toda la peli y a la hora de montar, terminó teniendo una presencia muy importante este mundo interior de Lola, Ujú. que a mi criterio y viendo, como charlábamos anteriormente, cortes previos, donde por ahí se desarrollaba más lo dramatúrgico, eh, terminó ganando en algún punto ese eh, decidir ponderar lo que tenía que ver con esta cuestión sensorial desde todo aspecto, ¿no? Desde lo visual, desde la atmósfera sonora, desde la música. Eh, y en algún punto eso me parece que también es como focalizar sobre el conflicto fundamental de todo lo que pasa en la peli, que es lo que le sucede a Lola, ¿no? Con la familia.
y con el deber ser. Ujú. Sí, todo eso que va dando y en realidad también como la importancia que adquirió. Yo me acuerdo el día que con, digamos que como en la pre de la pre, en esos viajes previos, digamos, empezamos a buscar como ese bosque y ese mar y, digamos, espacio que iba a ser de Lola, digamos, cuál iba a ser ese espacio en donde, digamos, su sentir iba a cobrar vida, y que en su momento en el guión había una inundación, digamos, había como algo que brotaba, digamos, eso expresivo estaba desde ese momento y, digamos, iba a tomar otro camino. Nos costó mucho encontrar ese bosque que tuviera ese mar cerca, que tuviera ese sol, que tuviera, digamos, bueno, todo lo que tiene esa locación, hasta que finalmente, cuando le encontramos fue como, bueno, sentir que eso, que como que Lola se completaba en ese espacio, digamos, y como que todos esos árboles, ese mar, ese sol, todo lo que sucediera ahí, eh, empezó como a cobrar más fuerza, digamos, Ujú. empezó como a reemplazar ciertas ideas previas que había sobre un hacer y como a pedir. Yo me acuerdo que cuando estábamos filmando en el lugar, de hecho, era como, incluso cuando estábamos filmando ahí, era que se fue como colgó, se colgó caminando, escuchando, digamos, era como sentir ese bosque. eh, y bueno, y tratar de registrar todo eso como para acompañar este sentimiento que estaba teniendo Lola. Y me acuerdo que de hecho el primer día de rodaje que tuvimos fue en esa locación, Sí, que también esa fue otra de las decisiones muy importantes porque me acuerdo que, digamos, ir ahí nos implicaba 2 horas de ida, 2 horas.2 horas de vuelta de traslado, o Sí. sea, en jornadas de 8:45 nos robaba la mitad. Mm. Y porque era perder mitad de jornada por llegar a ese lugar, digamos. Ujú. Y como todas las recomendaciones eran, no, buscamos No. otro bosque, buscamos otro lugar más cerca, digamos, digamos, ir a lo práctico. Ujú. Y sin embargo, como con el mar, sucedió con este espacio, digamos, había algo ahí que había que registrarse, digamos, como que no, Que me no, acuerdo que no, le no decían permitía otra alternativa. claro, que cuando lo vimos con Natalie, que yo le decía, es imposible que yo vea este lugar y que después digamos, no, no filmamos acá porque no se puede, o sea, no hay forma, hay que llegar, digamos, no sé qué, cómo, pero tenemos que llegar a filmar acá. Sí. Y bueno, y al final, eso, y Perdón, que el Sabri, primer día, le contamos a la gente que está conectada que es un espacio increíble de ensueño, es un que bosque se que llama está, La Frontera, se llama La Frontera, está a la vera de Pinamar, y es un bosque que se adentra en unos médanos y de repente el médano, o sea, el bosque desaparece en el médano y el médano baja hacia el mar, en 100 metros de arena, y tenés el ujú, mar y el bosque ahí todo como comprimido en un mismo espacio, es hermoso, es maravilloso y es un lugar que creo que también termina construyendo ese espacio interior de Lola. Es el universo interior de Lola, ese bosque, ese sí, sol, ese cielo, ese mar. digamos, ese plano ve como amarillo, para Ujú. la gente por ahí si se acuerda. Eh, es ese, digamos, como esa altura y ese espacio nos permitía, digamos, como mirar para un lado, digamos, ver salir el sol de un lado y ver ponerse del otro, digamos, es decir, era como un espacio que abarcaba todo. Eh, y bueno, y sí, entonces todo eso cobró mucha más fuerza, registramos muchas cosas y después que en la ciudad también se fue registrando bastante de los cielos, de esta idea de la tormenta, de, bueno, esto, de cómo registrar sensaciones que está teniendo el personaje, digamos, cómo registrar con el espacio y
chicos, como a las 4 o 5 de Se la me corta, mañana, Sabri, ahí. que era de noche todavía, para filmar el amanecer, que es el primer plano que aparece en la peli, que eso lo filmamos el primer día de rodaje. Y nada, que bueno, El viajamos, primer y el llegamos último. ahí, Los dos, el exactamente. primer y el último plano son de esa jornada. Bueno, a eso voy, viajamos, llegamos ahí, llegamos noche, estaban las estrellas, tuvimos que trasladar como los equipos para, digamos, por toda la laguna, digamos, en esa noche abierta, bajar, prepararnos y esperar que saliera el sol. Umbra temblaba de frío, pobre, y, y fue hermoso, digamos, y después, el primer fin de semana, cuando empecé a ver el material que habíamos registrado en la semana y ver eso, es como que me tranquilicé porque yo dije, bueno, la película está, digamos, es como sentí que, bueno, si estaba ese plano, todo estaba funcionando, digamos. Ujú. Sí. Y son situaciones todas estas, si bien por un lado tenemos todo lo que es el cotidiano de la familia, donde la cámara es parte de esa familia, es un integrante más y tiene esa libertad de movimiento y esa búsqueda respecto a los personajes que nos planteamos, donde priorizábamos justamente el, el desarrollarse de los personajes en escena. Por otro lado, todo lo que registramos de este universo interior de Lola, sí estuvo un poco más planificado en ese sentido. Todo lo planificado que pudo estar, hasta armamos unos storyboards hogareños entre los dos, porque ahí ya había así una intención más concreta desde la narrativa de plantear un dispositivo concreto semántico, que Ujú, contase de alguna manera algo particular, pero a partir de lo emocional y de lo sensorial, no tanto de lo narrativo, ¿no? Y ahí recuerdo que habíamos visto en su momento, sí, algunas referencias de las primeras partes de Melancolía, ¿te acordás de esas tomas más oníricas de Melancolía? Bueno, obviamente, digo, no se pone la vara muy alta, pero me parece que funcionan muy bien los sueños y nada, y tienen como esa impronta este, muy fuerte desde lo sensorial. Algunos son hipnóticos lo que pasa, lo que sucede en esos ujú, sueños de Lola, que ujú. nosotros le llamamos sueños, pero es como el universo interior de ella, que va transitando Sí, ella. sí. No, y que también ahí es como que sentís lo abierto, digamos, tenemos planos generales, digamos, hay mucho cielo, digamos, hay altura, digamos, como que se puede respirar, cosa Ujú. que, digamos, en este otro universo cotidiano de la familia, del moverse, del estar siempre haciendo cosas y de lo fragmentado, que Mm. significó la apuesta para eso, eh, sí, son dos caminos distintos que a su vez, bueno, en el montaje fue un trabajo con Martín, digamos, encontrar que lograran eh, convivir, Integrarlo, porque, digamos, claro. claro, porque son distintas formas de contar, pero que tienen, digamos, es como el mundo superior y el mundo inferior de algo, digamos, entonces como que tenían que integrarse y, y bueno, y nada, y que funcionó muy bien y que después con Gonza en la Isla de Color también lo trabajamos, bueno, eso, en cuanto a cómo se trabajaba el color, era muy distinto lo que eran los días de viaje de la familia a este mundo particular de Lola y bueno, y con Ati en el sonido también, digamos, todo lo que implicaba armar ese diseño sonoro y con Ale en la música, digamos, que sobre todo como el segundo estado onírico que se representa, hay como una música, digamos, que es imposible que no te adentres en todo eso que te abre un camino para entrar, digamos, es muy difícil no entrar. Es como básicamente te están empujando. Se me cortó lo último, Sabri. A ver, me parece que estamos cerca de llegar a la hora. Me decía Chris, no sé si Fíjate estás porque a por mí no ahí, me Chris. sale. Sí, a mí tampoco me sale, pero aparentemente saldría un contador por algún lado que no me está saliendo, pero
ya va una hora de charla, así que lo que vamos a hacer, Sabri, para que no se pierda, es Dale, vamos lo a grabás. cortarla, lo grabamos y nos conectamos de vuelta y charlamos un ratito más y no, nada, no queremos aburrir tampoco a la gente. Así que Dale. Y si tienen preguntas, cortamos, que aprovechen ahora. que Va, cuando aprovechen ahora. arranquemos la próxima. Dale, ahí Dale, cortamos para grabar esto y nos volvemos a conectar. Nos vemos en breve. dale, bye. Bueno, aquí estamos de vuelta en la segunda parte de la charlita. Vamos a ver si está la Sabri, todavía no se conecta. Esperando a la Sabri, chiques. Bueno, ya llevamos, Chris, llevamos una hora de charla ya. Hay varios temas más para tocar, ahí seguramente saldrán algunas cositas más, pero decinos vos cuando vamos cortando, no queremos tampoco aburrir mucho. Y si alguien tiene preguntas o comentarios, con gusto escríbanlos ahí que vamos viendo y charlando de eso. No la estoy viendo a la Sabri. A ver si le voy a avisar por WhatsApp. Bueno, todavía no se conecta la Sabri, así que esperamos un ratito más. Ahí está, también está conectado el Gonza, que es el colorista. Vamos a ver si hablamos un poquitito del color, que fue también un trabajo muy interesante para desarrollar y muy, muy disfrutable también. Así que ahora cuando se conecte la Sabri, acá está. Seguimos con eso. Ahí se está conectando. Ahí se sumó Sabri. Hola ¿Estás Esteban, ahí? No te... ¿ahí me No, veo ves? todo negro, pero te escucho. Sí, es que está lerdo mi Bueno, celu, pero aguantemos un ratito a ver si dale, aparece la dale, imagen. dale, dale. Este, bueno, charlamos un ratito más, Sabri, y vamos viendo. Yo creo que más de una hora y media se vuelve medio denso. Así, Sí, así que no. vamos viendo ahí como... Por ahí no sé si hicieron alguna pregunta o No, todavía algo, no he visto preguntas, todavía no he visto. alguien que quiera saber algo Ujú. particular. A ver. Bueno, bueno, igual podemos seguir charlando. El tema es que no te veo, veo negro todo. ¿Vos, vos a mí me ves ahí? Sí,
Yo te veo, pero sí, no estaría apareciendo yo. A ver, voy a salir Dale. y pruebo volver a Mira, entrar. hagamos una cosa, Sabri, porque recién me pediste solicitud vos y anteriormente yo directamente te había incorporado yo, capaz que funcione mejor de esa manera. Desconectate y yo te Dale, incorporo. probamos. Dale. Dale. Ah, mira, justo apareció la imagen. Bueno, téngannos paciencia, chiques, que la tecnología nos está ayudando. Ahí estoy. ¿Estás? Ahí está, ahí te veo. Bien, buenísimo. Sí, Ahí volviste, volví. volviste. Bien ahí, Sabri. Este, bueno, está Bueno, otro, tírate otro no, y tema. ¿De podríamos qué? charlar un poco también de, me parece, de que a vos te interesaba ese tema, ¿no? De la complejidad temporal que tiene la peli, que es esto, es como un melodrama, básicamente, que está atravesado por esta impronta como más personal del universo interior de un personaje y todo lo que la moviliza emocionalmente. Y a su vez hay un dispositivo que vos planteaste en su momento que me parece que cuando leí el guión me pareció muy complejo de cristalizar de manera efectiva, que no sé si es algo que se evidencia en la peli, pero si lo notas está, que es esta complejidad temporal que tiene, que es, digamos, es una dramaturgia que transcurre en una línea de tiempos atemporal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay como una especie eh, el tiempo está, por un lado, está atravesado por la contemporaneidad y por otro lado los 90 que conviven, los 90 los 80 si se quiere, vos apuntabas más a los 90 porque tenía más que ver con tu experiencia personal de vida, pero también se puede leer como los 80, ¿no? Que conviven sobre todo desde el arte más que nada y en este marco de Mar del Plata, que me parece que todo nace un poco de ahí, que te lo permite, ¿no? Que es una ciudad hermosa, en temporada es una locura, es insufrible, pero fuera de temporada es una ciudad hermosa y donde convive arquitectónicamente como ese tiempo detenido de un pasado glorioso, ¿no? Que hoy este, se puede ver Ujú. como algo también medio hasta decadente en algún punto y convive con la contemporaneidad y todo eso está, digamos, está en ese espacio de la ciudad. Sí. Pero a su vez vos querías también que estos dos tiempos convivieran, digamos, para transmitir una cuestión, ¿no? Que más que tenía que ver con lo político de los 90 como una especie de crítica a, al neoliberalismo de esa época. Eh, y me parece que fue un desafío importante, sobre todo para las chiques de arte, ¿no? A través del vestuario, a través Ujú. del mobiliario, a través de... Inclusive hay algunas escenas en los hoteles, por ejemplo, donde esos tiempos no conviven, sino que se solapan unos con otros, inclusive a nivel montaje. La gente que vio la peli por ahí puede recordar algunas escenas donde parecen haber errores de montaje que tienen que ver con una búsqueda más en la línea de lo que planteaba Resné en otra de las referencias que usamos, que fue el año pasado en Marienbad, ¿no? Donde monta tiempos que aparentemente Ujú. son incongruentes y sin embargo a través del raccord, de la utilización del raccord de movimiento, monta dos situaciones que transcurren en tiempos completamente distintos, ¿no? Y nosotros en la peli, o mejor dicho, Sí. vos en la peli lo planteás con cambios de arte directamente, ¿no? Una situación que arranca de una manera y de Ujú. repente en un récord de movimiento todo sigue transcurriendo como si fuese la misma situación, pero en otro espacio completamente distinto, con mobiliario diferente, con colores diferentes, con desarrollo de arte diferente.
Perdón, Ujú. se Ay, me se te cayó la cayó. cámara. Y de foto también, porque la puesta de luz también cambiaba, que la idea sí era, bueno, eso, en todo esto que vos estabas hablando, para mí era como un gran deseo poder trabajar el tiempo, no solamente el espacio. Ujú, Y, y esto que decíamos, digamos, por un lado estaba toda esta parte de como de ciertos recuerdos que a mí me llevaban a escribir sobre esto y a querer filmar esta peli, y un cierto estado como de nostalgia, de volver a un tiempo pasado, ujú. eh, pero que ese tiempo pasado, digamos, es el que mayormente permanece en el relato, en la película, digamos, se hace presente, y a su vez esta convivencia con lo contemporáneo del hoy en día, de cómo nos vemos hoy en día a eso que fuimos y cómo habitamos eso también en el tiempo y en el espacio, y que eso lo permite justamente por lo que decías, porque es una ciudad en donde vos ves la arquitectura, ves lo que, digamos, cómo vive la gente, ves lo que significa Mar del Plata, y es esta convivencia. Eso para esto que estaba atravesando esta familia, y en particular el personaje de Lola, que también tiene que ver con esto que me acuerdo que Alexandra Cogan, cuando hicimos el combate del estreno de la peli, que ella, digamos, como empezó analizando un poco a partir del comienzo, de ciertas frases, de la música, y hablaba de esto, de sentir, no de un viaje, sino que estamos hablando de varios viajes, Ujú. que en realidad esta idea de viaje es como una forma simple de poder entrar a la narración, pero digamos, una vez que nos adentramos empezamos a ver como que hay capas, y eso, y el tiempo y el espacio empiezan a funcionar de otra forma, que ya no es la real o lo que llamamos real, sino que todo está teñido, digamos, de lo subjetivo, digamos, de lo que está atravesando esta familia y de lo que está atravesando este personaje de Lola. Eh, que sí, nosotros en el guión lo teníamos como bastante separado, sobre todo para cómo lo íbamos a trabajar con arte y con vestuario, y que después incluso eso se mantuvo y llegó hasta la isla de color, digamos, en cómo, bueno, a través del color íbamos a ir logrando esa progresión, para que no fuera más partes, una cosa u otra, eh, y que nos permitiera, digamos, construirlo a través del montaje, como vos decías, de lo que veíamos de cómo utiliza Resné, la puesta de cámara y el montaje para generar estos espacios anacrónicos, eh, y que son emocionales, digamos, porque básicamente estamos hablando de mundos Ujú. emocionales. Y para mí fue súper interesante lograrlo, digamos, hacerlo, no sabíamos cómo iba a salir, cada área empezó a proponer, digamos, cómo se lo podía abordar, y bueno, y después del montaje se terminó de trabajar, y para mí es otra parte fundamental de la peli también, así como decir de lo del mar, más allá de lo sutil que es y de que quizás mucha gente no lo termina como no lo termina de ver o de comprender intelectualmente, por decir, o racionalmente, pero yo creo que sí, digamos, lo siente, porque digamos esto de un tiempo. Se corta cada tanto tu conexión, Sabri. Hola, a ver. Ay, ahí Ahí estoy. estás y cada tanto se pierde un poquitito, pero la vamos llevando. Es que sí, mi señal de internet no está funcionando bien, pero bueno. No, y a lo que iba y también
No, se estás cortada y no, no te, estás como congelada. A ver, ahí háblame. Estaba diciendo de la cámara lenta. Ujú. Sí, bueno, otro. ¿Me, me escuchás Ahora te ahora? escucho. Para manipular el tiempo. Claro que también tenía que ver, claro, con esto de, bueno, cómo trabajar ese tiempo y cómo demorar ciertos... Sí. Uy, perdón, tengo una señal muy mala. Nada, y cómo eso, esa escena que comenzaba siendo, si se quiere, Ujú. realista. De repente te voy completando un poco los conceptos porque se te corta mucho, Sabri. Que de repente se termina extrañando y termina habiendo algo poco naturalista, ¿no? En esto que estamos viendo, que me parece que es un poco la apuesta a la que termina eh, proponiendo el montaje definitivo del corte final que se hizo, que estaba presente en su momento en el guión, Ujú, pero me parece que cobró mucha más presencia después cuando vos pudiste ver el material que se había rodado y definir dónde cargar las tintas, decir, bueno, en esta cargamos las tintas en esta cuestión más naturalista del desarrollo claro. dramático del melodrama, que en definitiva es la historia de una separación, si uno lo quiere decir lisa y llanamente, pero visto desde la perspectiva muy subjetiva y muy cargada desde lo emocional del personaje femenino, ¿no? Con todo lo que eso implica. Y Ujú. con tu mirada detrás de eso. Te Sí. iba, perdón, voy a tener que cambiar el Bueno, encuadre. Así como lo hacíamos en el rodaje, lo vamos a hacer en vivo y en bueno, directo también. No, me voy a tener que poner así porque está funcionando mal el teléfono porque se está quedando sin bueno. batería, Yo por lo eso. voy a Ahí lo girar enchufé. entonces también para que nos vean a los dos. Así no somos la familia Adams. Perdón, perdón chicas, pero estamos navegando los problemas técnicos como podemos. Bueno, sí, así lo único que vemos los mensajitos de costado, pero si tenés mejor conectividad, bienvenido sea. Eh, pero bueno, sí, esa cuestión temporal yo creo que fue una de las cosas que a mí más me costó eh, como entender y comprender, porque también nacía desde una perspectiva muy subjetiva. Cuando ayer tuvimos una charlita con la Sabri para afinar un poco las cositas que íbamos a charlar hoy y demás, y hablábamos de que no necesariamente toda decisión tiene que tener un argumento de fondo, ¿no? Muchas veces provienen de decisiones que parecerían ser arbitrarias por parte, en este caso, de dirección, eh, pero que nacen de una intuición o de una corazonada, y en ese caso, si uno confía 100% en eso y lo quiere llevar hasta las últimas consecuencias de esa decisión, en todo caso lo que tiene que hacer es preocuparse por lograr una claridad a la hora de poder transmitirlo a sus colaboradores para que se pueda como terminar plasmando después realizativamente eso, ¿no? Pero no claudicar ante el hecho de que, bueno, no hay un argumento detrás de esto, entonces no funciona o no sirve. Me parece que hay que hacerle caso a las tripas también, muchas veces, ¿no? En ese sentido. Y fue una de las cuestiones, me parece que donde más volcaste tu subjetividad a la hora de entender, porque vos me hablabas de los tiempos, bueno, que esto, recuerdo, mira, acá tengo el Excel de la discordia que llevaste cuando arrancamos la postproducción de color, fue muy gracioso, cuando arrancamos la postproducción de color fue un poco accidentado porque yo estaba de viaje, no nos conocíamos con Gonza, que es el colorista, y no habíamos podido tener como unas reuniones previas, si bien ya veníamos hablando con la Sabri más informalmente, pero no habíamos podido sistematizar una lógica de cómo íbamos a trabajar la corrección de color, que terminó siendo a mi criterio uno de los puntos que realmente potencian la narrativa de manera increíble. Para mí el color es una de las cosas más lindas que Ujú, tiene visualmente la peli. Entonces no habíamos tenido sí. tiempo de juntarnos y de programar
un sistema de laburo más que remotamente y con algunas comunicaciones que íbamos teniendo. Entonces, arrancamos con el día que llegamos a la isla, plantear la propuesta de color, cayó la Sabri con un Excel con todos estos tiempos. Recuerdo que acá están los nombres de los tiempos. El tiempo uno era el tiempo suspendido, que era el tiempo interior de Lola, que tenía sus determinadas cualidades. Y después estaban los 90, un tiempo 3 que era como un moderno vintage, que era una especie de puente hacia la contemporaneidad, que era el tiempo 4. Y bueno, y había otro que se llamaba simultaneidad con el presente actual, que ese me parece que lo terminamos descartando porque eran muchos tiempos para... Al Gonza cuando vio todo eso casi le da una Sí, ACV, porque aparte venía el Excel con una serie de indicaciones que tenían que ver, si bien ya habíamos estado charlando sobre una serie de propuestas de color para cada uno de estos tiempos, sobre todo para los más fuertes, que para mí eran el tiempo del mundo interior de Lola, el tiempo de los 90 básicamente, y el tiempo presente, que sobre todo se manifiesta más sobre el final de la peli, ¿no? Entonces ya había como unas paletas semi-seleccionadas sobre las cuales trabajar, siempre con las limitantes de lo que teníamos registrado, ¿no? Porque ¿qué será? El 80% de la peli es exteriores y hay muy pocos interiores. Entonces, básicamente ujú, la paleta del arte y de la luz nos la daba la situación en la que habíamos rodado en los exteriores. Entonces era ver hasta qué punto nosotros podíamos intervenir eso, forzando determinados tonos que aparte son muy reconocibles, como es el azul del mar, el azul del cielo, que lo llevamos hacia, por ujú. ejemplo, el cielo es un ejemplo muy claro, me parece, donde tenemos, sobre todo en esta temporalidad de la subjetividad de Lola, los cielos los trabajamos de un color cian muy intenso. ¿Te acordás que la premisa era que hubiese siempre una presencia de un matiz cian y a su vez algo de amarillo o naranja, en los brillos sobre todo? Entonces encontrar Sí, como ese equilibrio sí. que hasta que fuimos desarrollando esa mecánica y Gonza se fue empapando de cómo iba quedando todo y haciendo pruebas y viendo que funcionaba y que no, que quedaba como muy impostado y que iba integrando con el resto de la coherencia que le queríamos dar visualmente a la imagen desde el color, llevó un tiempito dentro de los tiempos naturales de postproducción que Sí, se tienen, que no son muchos, ujú. pero que a mi criterio termina dándole como eso, una presencia eh, muy significativa, en lo semántico, muy interesante a la imagen. O sea, me gusta mucho el Ujú. trabajo. Sí, que creo que también entre los tres logramos justamente como un diálogo para ir encontrando como esas primeras, como sucedió, digamos, como nos sucedió a nosotros dos, digamos, como a partir de ciertas premisas y después ya en el momento cómo ir logrando Gonza ya en este momento y con Gonza escuchándonos a los dos también en, en nuestras idas y vueltas de propuestas y también esto que vos decías, viendo con qué herramientas y hasta dónde el material podía dar lo que estábamos buscando y creo que bueno, nada, que el resultado fue increíble porque digamos como que nos hizo a los tres como ir poniéndonos a prueba, digamos, ir hasta ir, digamos, intentando materializar eso que queríamos lograr, digamos, y que después en el resultado final, sobre todo cuando la vimos, me acuerdo cuando la vimos en Mar del Plata, que fue la única proyección que pudimos tener en el cine. Sé que lo ¿Se final cortó? no, ¿Me pero escuchas? nada, que la flasheamos, supongo que decís, porque se veía
muy lindo, estamos muy contentos. No, y que lo bueno fue cuando lo pudimos ver en Mar del Plata, digamos, que fue la única proyección hasta el momento que tuvimos en pantalla de cine y que además ese cine de Mar del Plata está Ujú, funcionando muy bien en relación a las pruebas que habíamos hecho acá en ujú. Córdoba y verlo, digamos, ver esos colores, los planos, y verlo en pantalla grande y sentirlo con el sonido y todo, bueno, fue como hermoso ver cómo se Sí, logra y todo aparte eso. en el marco, esto que es anecdótico, ¿no? Pero fue como mágica esa situación de poder cerrar el ciclo de la película en el Festival de Mar del Plata. Justo un año a posterior del inicio de rodaje, nosotros estábamos Ujú, sentados en la sala de cine viendo la película terminada, y con gran parte del equipo que pudo viajar de Córdoba y todo el equipo marplatense, más las familias de los chiques y todo, ujú. y fue como muy movilizador eso, ¿no? Fue una experiencia hermosa, la verdad que Sí, muy, muy hermosa. Pero volviendo al tema del color, eh, yo siento que la peli navega por aguas, digamos, fue como corrernos un poco del naturalismo, inclusive en las situaciones más, si se quiere, más naturalistas de la peli, no, sin ser reiterativo, y buscar eso que te decía la otra vez cuando estábamos hablando, que es una imagen un poco más expresionista, donde los colores lo que transitan es la necesidad de expresar las emociones internas del personaje. Y recuerdo que también un planteo, nosotros trabajamos no trabajamos con los lentes que hubiéramos querido, lamentablemente también por una cuestión de costos. Este, y en algún punto yo dudé si en postproducción podríamos llegar a lograr lo que queríamos lograr, a nivel textural, ¿no? ujú, Sobre todo a nivel textural, con los lentes con los que habíamos sí, trabajado. Y finalmente siento que sí, porque te acordás que en las referencias, cuando trabajamos las referencias y un poco lo que mandaba el camino a desarrollar para la imagen, tenía que ver con esa nostalgia que transpiran un poco esas fotos en papel, ¿no? Impresas en papel de nuestras ujú, infancias o de nuestras adolescencias, que son fotos en papel viejas ujú, que ya han perdido como brillo. Las sombras se viran un poco hacia el magenta o hacia el amarillo, y los brillos terminan siendo medio apagados como ujú, lánguidos, ¿no? Entonces, esa, sí, esa sensación de melancolía que queríamos que transmitiese la imagen en términos generales, más allá después de todo este trabajo particular y sectorizado sobre cada uno de los tiempos de la película, me parece que también está y es un gran logro del laburo que hizo el Gonza, ¿no? Buscar la textura exacta, el nivel ujú, justo de brillo. Recuerdo que el brillo es una peli bastante lánguida en general y bastante opaca, y cuando llegamos a probarla en un cine acá en Córdoba que estaba en condiciones medio magras con el proyector y la pantalla, a la productora casi le da también una ACV cuando vio todo muy oscuro. Le tuvimos que aclarar que en realidad era más una ujú, cuestión de la sala, ¿no? Pero nada, digamos, todo ese laburo que se hizo en color me parece que está muy bueno y que se ve y que repercute en que la película tenga esa imagen tan particular, si se quiere, y que mucha gente lo ha referenciado digo, esa cuestión más vintage, ¿no? sí, Muchos lo relacionan con una imagen de sí, película Polaroid. Yo lo veo más por el lado que charlábamos nosotros de la película impresa en papel, avejentada, ¿no? ujú, sí. Sí, de la imagen que nos quedan, digamos, de ocasiones de antes, también por las generaciones que somos, digamos, y que venimos del Claro. analógico. Sí, digamos. Y que también en base a eso, también fue el tema del formato, de trabajar el formato 4:3 y de salir construir este universo propio
que bueno, que en principio propone Azul el Mar, digamos, que es como todo es real, todo sucede y al mismo tiempo todo tiene, digamos, otras capas de lectura u otras conexiones y van conviviendo diferentes estados. eh, y que al principio también, pues, tomar la decisión del 4-3, de cómo componer, de en ciertos espacios lo que nos iba a implicar, qué íbamos a ganar y qué íbamos a perder con eso. Y, y yo, no sé, la veo hoy terminada y es como, no me imagino la peli de otra En forma cuatro que, tres. bueno, eso, que no sea este resultado. Sí, en 4:3 con este color, digamos, con ese sonido, digamos, por eso digo, desde todas las áreas, con todos los detalles que se trabajó desde cada lugar, porque creo que eso, que hay mucho trabajo artesanal en la peli, digamos, mucho trabajo de detalle puesto, eh, para lograr comunicar estas sensaciones y generar ese universo. eh, y que no digamos, que no sea solamente una Ujú. imagen bonita o un sonido bonito, sino que tenga que ver con lo que se está Seguro, contando. sí, sí, sin duda, todo va en función de eso. Y me parece que también fue un camino, a ver, al menos en mi proceso personal, fue un camino que fui descubriendo a medida que se fue desarrollando la peli. Vos indudablemente tenías todo mucho más Ujú. digerido porque venías con una mochila de 10 años. Yo la primera versión que leí del guión era la décima. Vos ya, Sí. ya venías como con todo un bagaje previo de digestión de lo que querías narrar y cómo lo querías narrar, pero también me da la sensación de que con el devenir de las situaciones fuiste abrazando, a veces porque no quedaba otra incluso, ¿no? Fuiste abrazando situaciones que se daban y que había que Ujú. aprovechar y usar a favor y bienvenido sea. Eh, y hablando del Sí. 4-3, también recuerdo que cuando vos me lo planteaste, yo soy de una generación que en su momento cuando estudié en la Facu se rodaba en 4-3, en la televisión sobre todo, Claro. la televisión tenía una relación de aspecto de 4 tercios, todavía no había explotado la televisión de alta definición en 16:9. Entonces recuerdo que cuando queríamos grabamos con cámaras de video que grababan en 4:3, si no podíamos grabar en fílmico, rodar en fílmico. Y cuando grabamos en 4:3, lo que hacíamos era ponerle las barritas para paisar un poco más la imagen, para llevarlo a un 16:9, a un 2:35. Y de los proyectos que yo venía haciendo, todos tenían un formato, algunos de los formatos panorámicos, el flat o el scope, pero hacía Ujú. muchísimo tiempo que yo no rodaba en 4:3 y había perdido un poco esa gimnasia de ver en 4:3. Entonces fue también para mí un desafío decir, Ujú. bueno, ahora hay que adaptarse. Yo recuerdo habértelo preguntado, ¿vos estás realmente seguro y convencido que querés que lo charlemos? Y no, tú me cerraste la puerta en la cara. Este, Hubo varias veces que preguntaste a ver si no había, si estabas sí, realmente segura, porque no había vuelta sí, sí. atrás, además. Y no, y sí, Sí, era que sí, había que sí, meterle por ese lado. sí. Pero nada, en el proceso fue como ir encontrando la lógica del encuadre de 4:3. Y hoy me pasa lo mismo que vos. Veo la peli, más allá de lo maravilloso que es para un fotógrafo la posibilidad de probar cosas nuevas entre proyecto y proyecto, ¿no? Que yo creo que es una de las cualidades que tiene nuestra actividad Ujú. más alucinantes. Sí. Pero nada, veo la peli y me da la sensación de que no hay otra manera de encuadrarla que en 4:3, sumado ya hablando estrictamente en términos de imagen, ¿no? Sumada a la impronta que tiene la imagen desde el diseño, desde el color, desde el encuadre, tiene esa textura como antigua, pero no tanto, a su vez, o antigua, pero cercana en el tiempo, Ujú. Claro. y has logrado que me enamore nuevamente del 4:3. Así que es como que Es que no hay forma de no enamorarse de ese después formato. empezás a mirar en 4:3 y te cuesta encuadrar en otra relación de aspecto. Pero Exactamente, ¿no? Es como,
sucede algo como con los ojos y con el espacio, digamos. A mí me gustan mucho las películas, sobre todo contemporáneas en 4:3, que no son tantas, digamos. Porque antes, bueno, uno traía, me acuerdo cuando estudiamos historia del cine, bueno, veías todo el cine hasta los 60, 70, 80 incluso, eh, veías bastante de eso. Pero después todo lo que significó, sobre todo este 2000, muy panorámico, muy abierto, mucho gran angular, digamos, todo una forma distinta de narrar y después como volver a, bueno, a esto, a lo que implica para mí cambia el ojo en el sentido como que se te va para arriba en vez de irte para Ujú, los costados, digamos, es como, y es ujú. hermoso. Y por otro lado también, Obviamente que tiene que funcionar con el relato, digamos, no es que sea claro, para cualquier cosa, pero digamos, cuando funciona, digamos, cuando está integrado es ujú, maravilloso. sí, sí, y fluye de una manera mágica, digo, me parece. También obviamente había, por momentos cuando vos hablabas del 4-3 se cortó, así que no sé si lo comentaste, pero que en este caso el 4-3 no era estrictamente una decisión arbitraria de me gusta esta relación de aspecto y vamos a encuadrar con eso, sino que había, por un lado, un gusto por cómo el 4-3 encuadra los primeros planos, que uno puede llenar con el rostro por Sí. completo la superficie del cuadro, Ujú. y de hecho en la peli, a ver, yo tengo algunas imágenes para mostrar, si me tienen paciencia, no sé si tengo acá, dame un segundito, porque Sí, que los primeros planos son, digamos, es muy distinto contar un primer plano en panorámico que contarlo en mm, 4:3. eh, y en el caso de Azul, dentro de las cosas que sí, los puntos que sí habíamos generado como dispositivo y donde nos apoyábamos, sabíamos que íbamos a tener muchos primeros planos ujú, de Lola, digamos, como que iba a ser una base central de la forma de contar mm. este relato. Eh, entonces era importante, digamos, aprovechar ese primer plano. Sí, definitivamente. No estoy encontrando, porque Instagram te desacomoda todas las fotos que pones en tu galería. Yo había puesto algunas fotos al final como para ver, pero te las desacomoda y no las encuentro. Pero hay, No lo no, vas no a lo voy a encontrar, encontrar. pero hay particular, hay eh, perdón, cancelar, aceptar. Hay un plano en particular que está al inicio de la película, para aquellos que la han visto, que es un plano de Lola en el auto, cuando ella va viajando en el auto para llegar a Mar del Plata, Viajando, pensativa, que es un pensativa. primer plano que está encuadrado de una manera extraña, pero justamente, o sea, no está como respetado la lógica de la composición tradicional, donde para el lado que miras hay aire, sino que está el rostro con todo el pelo y la cabellera completamente encuadrado dentro de la superficie del plano, y el plano cierra sobre la nariz del personaje, no tiene aire hacia donde mira. Y es un plano hermoso, poco tradicional en la manera de encuadrarlo, y creo que con eso tiene que ver también el gusto por el Ujú. 4-3, ¿no? Con la posibilidad de encuadrar Sí, así. Porque después sí también sí, tenemos planos como este que acabo de encontrar, que no lo puse porque no era el ejemplo que quería dar, pero no sé si lo ven ahí. Este, claro. Que ahí sí, digamos, hay claro, a ver, aire. acá se va a ver mejor. Que de hecho, bueno, es el plano final, entonces por Claro, eso, digamos, está trabajado de esa forma. exactamente. Bueno, lo saco para poder volver a poner. Pero es que es todo lo contrario a lo que viene sucediendo en los primeros planos retratados de ese personaje, digamos, Claro, porque inclusive estaba esta necesidad de que el 4-3 trabajase o operase a manera de asfixia sobre esta familia que está en un proceso claro. de transición doloroso, y sobre el personaje de Lola, ¿no? Más allá de que también nos remite a esa época de los 80 y los 90 con la televisión, con el formato de 4 tercios. Pero para mí fue una decisión que me Ujú. costó abrazar al principio, en cuanto a que representó un desafío, decir, bueno, a ver, es como cambiar el chip, pero terminó funcionando muy bien
para mi gusto. Ujú. Este, bueno, hemos ya charlado, ¿cuánto pasó? Y ya van casi 2 horas. Hace 3 días que estamos Hace hablando acá. bocha. No sé, Cris, ¿estás todavía por ahí, Cris Cotet? Podríamos ya quizás ir contando. Ah, contemos lo de Azul, que va a estar ahora en la muestra del Ujú. colectivo. Sí, 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 vamos a pasar un chivo para todo aquel que no la vio, para que tenga la posibilidad de verla. La peli va a estar liberada. Hay una muestra, hay un colectivo de cineastas del cual con Sabri formamos parte, que se llama Colectivo de Cineastas de Córdoba, que tienen en cartel en el sitio del colectivo, que es www.colectivodecineastascórdoba.com. Si lo googlean lo van a encontrar fácilmente. Hay una muestra que es hay más de 40 proyectos por las próximas 3 semanas para, para difundir un poco lo que es el trabajo de los realizadores cordobeses. Hay proyectos re lindos, así que los invito a... Sí, hay cortos y largos Y docus largos también. y la programación funciona por semana. Entonces, digamos, tienen toda esta semana para ver esta programación y el jueves cambia. Así que aprovechen para ir viendo porque hay un montón de cosas re lindas y muy variadas además. Así es. Y entre ellas va a estar Azul el Mar la semana que arranca el jueves 29 de octubre hasta que culmina el Sí. miércoles siguiente, digamos, durante toda esa semana va a estar Azul el Mar para quien quiera, quien no la haya visto, la quiera ver, o quien la haya visto que quiera volver a visitarla. Y bueno, nada, qué sé yo, podríamos seguir charlando, pero me parece que ya hemos aburrido bastante. No sé si hay alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, o si lo hizo y no lo vimos. No, muchos amigos y Y va conocidos. a estar también, comento la otra primicia que es que va a estar el 29 en la muestra del CCC y después va a estar en noviembre, nos invitaron a participar como dentro de una actividad especial del Festival de Mar del Plata, donde estuvimos el año pasado que estrenamos, en este caso va a ser en una muestra de como actividad especial que se llama 24 horas de cine nacional y vamos a estar a partir también una semana a partir del 22 de noviembre. Bien, buenísimo. O sea que Así que tienen 2 oportunidades no hay, más no para hay verlo. excusas, no hay excusas. Y para enamorarse del cuatro Ujú. tres Del 4-3 y de los y de colores los colores nostálgicos nostálgicos y y del del mar y mar. de todo lo que cuenta la peli, que es muy interesante y aparte es un tema que está hiper en agenda, Ujú. las actuaciones están buenísimas, digo, Sí que eso también nos dijimos, sobre todo en esto que estábamos hablando antes de cómo retratar estos primeros planos y de este formato para retratar los primeros planos del personaje de Lola, sobre todo. En realidad también lo podemos ver ahora y cobra sentido porque la tenemos a Umbra, digamos, en esos primeros planos logró construir eh, a través de la mirada, digamos, y a través de gestos mínimos y a través de estar en la escena, digamos, Umbra tiene eso que también es como mágico con respecto a la cámara y esto que vos contabas de los lentes, de que incluso no tuvimos ciertos lentes que habíamos querido tener para que logra Umbra para construir ese personaje, digamos, y te llega, digamos. Entonces, como ahí tiene todo el sentido estos primeros planos en 4:3. sí, sí, sin duda, es magnética, Umbra en cámara es increíble, es hipnótica, no puedes dejar de mirarla. Y es una gran actriz aparte, obviamente. Así que funciona de esa manera que expresas. Ujú. Bueno, si te parece, Sabri, vamos cerrando. No sé si Bueno, querés comentar algo más o dale. No,
bueno, eso, agradecerles a todos, espero que les haya gustado la charla y que, bueno, que tengan ganas de ver la peli y que la acompañen en estas dos fechas que nombrábamos. Y bueno, mil gracias a ADF y mil gracias a vos, Eva, también por proponer esta Ujú. Y perdón conversación. por hacerlos mirar así el Instagram, que les ha agarrado todo artículos a todo, pero bueno, hemos tenido algunos inconvenientes técnicos, así que la mitad de la charla está en vertical. Pero se ve lindo Se ve también lindo, así. Te digo se que me ve gusta lindo, más sí, sí, así. se ve lindo. Así que bueno, gracias Sabri por sumarte a la charla, por charlar un ratito de la peli, de la experiencia que fue tan linda, compartida. Muchas gracias a todos los que se sumaron a la charla, que participaron, que están ahí conectados. Muchos amigos, colegas, colegas de ADF de Buenos Aires, colegas Ujú. de acá de Córdoba, gente que estuvo en la peli también, compañeros de rodaje y amigos, amigues en general. Así que gracias a todos, a todes. Y muchas gracias a ADF nuevamente. Agradecemos muchísimo a los amigos de ADF por el espacio, por la posibilidad de difundir lo que se hace en el interior y de generar este intercambio que está buenísimo para poder charlar de esto que nos gusta tanto como el cine. Así que muchas gracias a todos y bueno, nos estamos viendo, esperemos que en las salas prontamente, que pase esto pronto y podamos volver a las salas lo antes posible. Bueno, besos, adiós, Chau, chao, chao. chau. Aprovechen la muestra del Aprovechen colectivo. la muestra del colectivo. Aprovechen el fin de para ver pelis. De una, adiós. Chao, Chau, chau. Sabri, adiós, gente, gracias, Chau. Abrazo abrazos. grande.